¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel, espero se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy estaremos viendo el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos, particularmente de óxidos metálicos. Comenzamos. Primero necesitamos saber qué son los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos son un tipo de compuesto inorgánico que está conformado por oxígeno unido a un compuesto metálico. Si recordamos un poco sobre la organización de la tabla periódica, podemos recordar que los elementos no metálicos se encuentran de este lado de la tabla y los elementos metálicos del otro lado de la tabla. Para eso tenemos un video donde se explica la organización de la tabla y les dejaré el link aquí arriba. Los óxidos se encuentran divididos en dos grandes grupos, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. Como bien lo dice su nombre, los óxidos metálicos son aquellos compuestos en que el oxígeno está unido a un metal. Y los óxidos no metálicos serían los compuestos que están conformados por oxígeno unido a un elemento no metálico. Recordando un poco sobre las características generales de los compuestos inorgánicos, tenemos que recordar que están formados por un anión y un catión. Para eso les voy a dejar aquí arribita el link del video de formación de compuestos donde se explica mejor este tema. Comenzamos con los óxidos metálicos. Recordemos que los óxidos metálicos son el compuesto que está formado con oxígeno y un elemento metálico. El oxígeno siempre trabaja con valencia de -2 y el elemento metálico va a trabajar con diferentes valencias. Puede ser monovalente o polivalente, como los ejemplos que tenemos aquí. Te preguntarás, ¿cómo puedo saber si un elemento es pentavalente o monovalente? Simple, esa información viene en la tabla periódica. En cada elemento vienen señalados distintas características que tiene cada elemento. En ese elemento encontrarás unos numeritos separados con comas, allí es donde se encuentran las valencias. Ahora ya que tenemos toda esa información, ya podemos comenzar a nombrar compuestos, igual también a construir fórmulas, por lo cual vamos a ver de los dos. Nombrando a partir de una fórmula y a partir de una fórmula sacar el nombre. Como todo en la ciencia se rige por reglas, vamos a comenzar a ver las reglas para poder nombrar un compuesto a partir de la fórmula. Tenemos solamente 3 reglas que son muy simples. Primero tenemos que escribir la palabra óxido. Después colocamos la preposición de y finalmente colocamos el nombre del elemento metálico. Y entre paréntesis vamos a colocar la valencia con la que está trabajando el componente metálico con números romanos. Vamos a ver nuestro primer ejercicio. Vamos a obtener el nombre a partir de esta fórmula, ¿ok? Recordando las reglas. Primero debemos de comenzar anteponiendo la palabra óxido. Siempre vamos a comenzar con eso. Entonces ponemos aquí primero óxido. Después la segunda regla nos dice que hay que colocar la preposición de, entonces ponemos de. Y finalmente la tercera regla nos dice que ponemos el nombre del metal, que en este caso sería nuestro metal. Si recordamos en la tabla periódica, Na es sodio, entonces ponemos aquí la palabra sodio. Y entre paréntesis se coloca la valencia con la cual trabaja el sodio. En este caso no la vamos a poner. ¿Por qué motivo no se pone la valencia? Porque el sodio es un elemento monovalente. Se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica. Todos los elementos del grupo 1 de la tabla periódica trabajan solamente con una sola valencia, que es 1. Por ese motivo es por lo que no vamos a colocar los paréntesis y a colocar el número con el cual está trabajando. Se preguntarán de dónde viene este 2. ¿Ok? Ese 2, si recordamos al inicio del video les comenté que el oxígeno trabaja con valencia de -2. Ese 2 es la valencia del oxígeno. Esa información la encontrarás en el video de formación de compuestos que estaré dejando aquí arriba, porque el número se coloca ahí. Veamos otro ejemplo. Comencemos con este compuesto. Recordando las reglas, recuerden que primero tenemos que colocar la palabra óxido. Entonces comenzamos escribiendo la palabra óxido. Nuestra segunda regla nos dice que hay que colocar la preposición de. Escribimos nuestra preposición.
Y al final colocamos el nombre del metal al que está unido el oxígeno, que en este caso es calcio. Igual que en el ejemplo anterior, no debemos colocar valencia entre paréntesis debido a que el calcio se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. Todos los elementos del grupo 2 de la tabla periódica trabajan con una sola valencia, la cual es 2. Siguiendo esos reglamentos, si recordamos que el oxígeno trabaja con valencia -2 y el calcio, como se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica, trabaja con valencia +2, y recordando formación de compuestos, las valencias se cruzan. Entonces, en realidad nos debería de quedar Ca2O2. ¿Por qué no colocamos esos números? Tenemos que simplificar a la mínima expresión estos subíndices. Por tal motivo, los eliminamos y nos quedaría la fórmula con CaO. Otro ejemplo que tenemos aquí para poder colocar el nombre es esta siguiente fórmula, Cr2O3. Comencemos siguiendo nuestras reglas. La primera regla, recuerden, nos dice que tenemos que colocar la palabra óxido. Entonces ponemos óxido. Nuestra segunda regla nos dice que pongamos la preposición de. Y finalmente el nombre del metal al que se encuentra unido. En este caso el metal sería cromo. Entonces colocamos aquí el nombre, cromo. Cromo es un elemento que tiene varias valencias, por lo cual tenemos que revisar nuestra fórmula para ver la valencia del cromo. Aquí, recordando las reglas de formación de compuestos, la valencia del cromo se indica al lado del oxígeno. Entonces, este numerito es el que tenemos que colocar entre paréntesis con número romano. Colocaremos un 3. Y de ese modo ya tenemos completo el nombre de este óxido, es óxido de cromo 3. En dado caso de que cromo estuviera trabajando con su otra valencia, que es 5, aquí en la fórmula tendríamos un número 5 y aquí tendríamos que colocar entre paréntesis el 5 romano. Ahora veremos las reglas para poder obtener la fórmula a partir del nombre del compuesto. En este caso las reglas son 4. Primero debemos colocar el elemento metálico, el símbolo del elemento metálico. Seguido escribimos como subíndice la valencia del oxígeno. Y finalmente colocamos como subíndice el número que tenemos entre paréntesis. Ahora comenzamos con unos ejercicios a partir del nombre del compuesto. Siguiendo las reglas, a partir del nombre, lo primero que debemos de hacer es colocar el nombre del metal. En este caso, el metal sería la plata. Entonces ponemos el símbolo de la plata, que es Ag. Seguido, colocamos la valencia del oxígeno. Y finalmente, el símbolo del oxígeno, que es O. Y de esta manera tenemos ya nuestra fórmula escrita para óxido de plata. Nuestro siguiente ejemplo. Comencemos, recuerden siempre, con el metal. El símbolo para el cobalto sería CO. Entonces colocamos CO. Nuestra siguiente regla es la valencia del oxígeno. El oxígeno siempre trabaja con valencia 2. Colocamos como subíndice. Después colocamos el símbolo del oxígeno, que sería O. Y finalmente, para indicar la valencia con la que está trabajando el cobalto, colocamos como subíndice el número que se encuentra entre paréntesis, y en este caso sería 3. Entonces ya tenemos nuestra fórmula para el óxido de cobalto 3 a partir del nombre. Por último, veremos el siguiente ejemplo, óxido de manganeso. Recuerden que debemos de comenzar por el metal. Manganeso es nuestro metal, colocamos su símbolo, que es Mn. Seguido, ponemos como subíndice la valencia del oxígeno, que recuerden que siempre es 2. Después colocamos el símbolo del oxígeno, que es O. Y finalmente la valencia, que viene entre paréntesis, el número romano, lo vamos a colocar como subíndice al lado del oxígeno, que en este caso sería 4. Si observamos nuestra fórmula, esta fórmula es simplificable, ya que ambos números se pueden dividir entre 2. Entonces hay que simplificar. Mn quedaría sin subíndice, ya que es 1, y oxígeno quedaría con 2.
Entonces, esta sería nuestra fórmula para óxido de manganeso 4. Muy bien, amigos, este fue el video del día de hoy en el cual vimos nomenclatura de óxidos metálicos, pero ahí no termina la cosa. Les voy a dejar unos ejercicios aquí arribita. Recuerden dejarnos sus respuestas en los comentarios, las vamos a estar revisando y vamos a estar reprobando gente, ¿ok? Recuerden también suscribirse, darle like, compartir con más alumnos y no se olviden de aprender algo nuevo cada día. Nos vemos.